Hay veces que personas han orado por enfermos y estos han sanado. Pero ¿qué influyó más, la fe del enfermo o la fe y la unción de la persona que oró por el enfermo y que se preparó mucho en oración para que al orar por el enfermo sanara? Ya ha sucedido que personas han orado por alguien que ya está muerto y ha resucitado porque Dios así lo ha permitido. Pero ¿qué característica resalta en el muerto? En el muerto vemos que él no tiene fe, pero tampoco tiene incredulidad. Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Este dicho salió porque en la Biblia dice que Jesucristo no pudo hacer muchos milagros en su tierra, que sanó solamente a algunas personas y esto poniéndoles las manos para que sanaran. Muchas veces cuando Jesús sanó a una persona, le decía: queda sano o conforme a tu fe se ha hecho, y los dejaba que se fueran y quedaban sanos. Pero había personas tan incrédulas en su tierra que Jesús tenía que poner sus manos sobre ellos para que creyeran y les ayudara un poco a saber que Jesús los iba a sanar, porque podían ellos pensar: ¿y cómo que ya estoy sano si no me tocó? Si nada más dijo ya está sano y no hizo nada. Y por eso ellos, como llenos de incredulidad, no podían recibir un milagro. Y estaba Jesús asombrado de tanta incredulidad que no pudieran creer. La Biblia relata que había una mujer enferma de flujo de sangre y ya tenía 12 años y nadie la había podido curar. Pero esta mujer confiaba en que Jesús podía sanarla. Pero ella no intentaba pedirle a Jesús que la sanara y decirle: sáname por favor. Ella simplemente quería acercarse a Jesús y tocar el borde de su manto. Ella no quería que se diera cuenta Jesús que ella iba a él, porque le daba algo de vergüenza que supieran de lo que estaba enferma. En eso Jesús no siente que esa mujer le toca, porque realmente no lo tocó, solamente tocó el borde de su manto, porque ella se aproximó hasta llegar a él sigilosamente y tocó el borde de su manto. Y Jesús no sintió ese toque, pero sí sintió que salió un poder sanador de él mismo. Cuando Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado?, entonces Pedro y los que estaban con él le dicen: Maestro, todos te aprietan y te oprimen, ¿por qué dices quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque sentí que salió poder de mí. O sea, él no sintió el toque de la mujer porque no lo tocó, tocó el borde de su manto y él sintió que salió poder de él. Entonces la mujer tuvo que reconocer que había sido ella quien lo había tocado y cuál era su intención de sanidad. Entonces Jesús le dice: hija, vete, tu fe te ha salvado o te ha sanado, porque ella, cuando se acercó a Jesús a hacer esto, ella se decía a sí misma: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Ella no dudaba en que pudiera ser sana al tocarle, tenía esa convicción. Ella no decía: yo quiero que Jesús me toque. Ella no decía: yo necesito que Él ore por mí. Ella decía: solamente lo voy a tocar, me voy a acercar a su presencia. Y como ella sabía la grandeza de quien iba caminando ahí, la deidad y la unción de Él, ella sabía que solamente con acercarse y tocar tan siquiera en la pura orillita, el puro borde de su manto, ella sería sana. A veces la persona que busca su sanidad no está analizando la grandeza del Señor, solamente está viendo qué funcionó. Si una persona que asistió a su iglesia y oró por enfermos y los enfermos sanaron, dice: tengo que ir donde está esa persona para que ore por mí, y andan siguiendo al hombre en lugar de seguir al Señor. Después de que sucedió la sanidad de esta mujer a través de tocar el borde de su manto, se corrió la voz, de tal manera que en otra ciudad ya lo esperaban, y cuando vieron que venía Jesús, le rogaban, ponían los enfermos para que los sanaran y le rogaban que los dejara tocar tan solo el borde de su manto, y sanaban. Ellos no tenían duda que iban a sanar porque ya habían escuchado a esa mujer que había sanado porque tocó el borde de su manto. A veces andamos buscando una fórmula que funcione y queremos imitarla, repetirla solamente. Y la pregunta sería: ¿no podremos nosotros recibir un milagro en nuestras vidas
como lo hizo esta mujer que sanó cuando tocó el borde del manto de Jesús, porque ella reconoció quién era el que pasaba, reconoció los atributos de Dios en Jesús, porque esta mujer reconoció que Jesús tenía toda la autoridad y todo el poder para sanar. La misma presencia a la que se acercó esta mujer para obtener su sanidad, para obtener su milagro, es la misma presencia que ahora también está con nosotros, la presencia de Dios. Dios está en nosotros a través de su Espíritu, en todos aquellos en los que hemos creído en Él. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa misma presencia a la cual se acercó esta mujer para sanar, para recibir su milagro, es la misma presencia a la cual nosotros nos acercamos cuando oramos a Dios y cuando le bendecimos, cuando le alabamos. No solamente que vayamos a orar y que le llenemos de peticiones y de necesidades, sino que vayamos y nos presentemos delante de Él, porque su palabra dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas de tus necesidades vendrán como una añadidura. Dice la palabra también: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así es que si tú te pones a orar a Dios, te pones a bendecirlo, a deleitarte en su presencia, cuando tú le dices: el principado, Señor, es sobre tus hombros, tú eres admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió y vive para siempre. Cuando tú le estás declarando lo que Él es, lo que Él hizo por ti, cuando estás declarando de su amor, te llenas de esa presencia de Dios y te estás deleitando en su presencia. Así que, como dice su palabra, que si nosotros nos deleitamos en el Señor y nos deleitamos en su presencia, Él concederá las peticiones de nuestro corazón, esos anhelos que traemos y que sin necesidad de pedirlos, Dios los puede contestar. Dios ha contestado anhelos de mi corazón sin pedírselo. Solo me he deleitado en el Señor sin pedirle esos anhelos o esas peticiones que yo tenía. Cuando tú te acercas a la presencia de Dios, permaneces en Él, te deleitas en Él, tratas de obedecerle, entonces Dios va a ordenar tu vida, va a poner paz, te va a librar de tus afanes, te va a poner quietud, va a arreglar tu vida. Y no solamente podrás tocar el borde de su manto, sino podrás tocar su corazón en su presencia.